Del 3 al 5 de junio, aquí en Asunción, se realiza la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Para tal efecto, y para participar también, para que los pueblos indígenas de Paraguay tengan voz y voto y propuestas, organizaciones de todo el Paraguay, organizaciones indígenas, se reúnen para elaborar un documento base. Así, en la tarde del jueves, los integrantes de la Federación por la Autodeterminación de los Pueblos Indígenas, FAPI, se reunieron en un local de Asunción para estudiar el documento. Escuchamos y vemos a don Hipólito Acebey, presidente de la FAPI. En la 44 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, con el lema Desarrollo con Inclusión Social, ponemos de manifiesto nuestra realidad como pueblos ancestrales que habitamos el Paraguay, en el Paraguay. Nuestro derecho como pueblos indígenas, sean estos consuetudinarios, colectivos e individuales, son violentados de manera sistemática, a pesar de los reconocimientos existentes tanto en la Constitución Nacional, leyes nacionales y el marco jurídico internacional vigente. Cabe mencionar los despojos que sufrimos los pueblos indígenas en nuestro territorio de dominio, posesión y legalización de nuestros territorios tradicionales, a pesar de que la propia Carta Magna nos reconoce como grupo de cultura anteriores a la formación del Estado paraguayo, reconociendo igualmente nuestro derecho a la propiedad comunitaria de la tierra en calidad y cantidad suficiente para el desarrollo de nuestras pautas tradicionales de vida. En el mismo contexto, convenios y declaraciones internacionales de derechos humanos expresamente reconocen el derecho milenario sobre nuestro territorio, que ocupamos o que hemos ocupado tradicionalmente a lo largo de nuestra existencia como pueblo. Disposiciones estas que conforman el marco jurídico de nuestro país, que son de cumplimiento obligatoria por parte del Estado paraguayo. Existen violaciones a nuestro libre tránsito en el plano nacional, donde los que detentan títulos de propiedad que rodean nuestras comunidades nos aíslan y nos mantienen sin acceso para la vigencia plena de nuestros derechos, poniendo en peligro nuestra vida. Los pueblos indígenas igualmente somos en su mayoría transfronterizos, pero por política y marco legal de los estados nos impiden ejercerlo, violando así convenios internacionales ratificados por casi todos los estados americanos. No obstante, en muchos casos se producen graves violaciones a nuestros derechos, garantizados por tales normas jurídicas, dictándose en el Poder Judicial fallos que han atentado y siguen atentando gravemente contra nuestros derechos fundamentales. Igualmente, el Ministerio Público incumple constantemente mandatos constitucionales, ordenando expulsiones y dando trámite a denuncias e imputaciones infundadas y que carecen absolutamente de soporte jurídico. En lo que respecta al Congreso Nacional, poco hacen para precautelar nuestros derechos ancestrales y colectivos, considerando que existen varios proyectos de leyes como la de expropiaciones de tierra a favor de comunidades indígenas que no son resueltos con celeridad y no realizan la consulta con los pueblos indígenas, en proyectos de leyes
que nos puedan afectar como sujetos de derecho. El Poder Ejecutivo debe contar con una política pública específica construida con nosotros, los pueblos indígenas, y así desarrollar acciones y programas acorde a la cultura y realidad de cada pueblo. Es lamentable que la realidad actual sea el cercenamiento de presupuesto destinado a los pueblos indígenas. Otro derecho violado por las autoridades nacionales es el derecho a la consulta de buena fe y al consentimiento libre, previo e informado, puesto que decisiones que afectan de manera significativa a los pueblos indígenas son implementadas sin nuestra participación. En lo concerniente a las reivindicaciones territoriales, se pueden resaltar los siguientes casos emblemáticos: los derivados de los reclamos efectuados ante los organismos jurisdiccionales internacionales reconocidos por el Estado paraguayo, por lo que sus fallos deben ser acatados por el gobierno, dando cumplimiento estricto a sus resoluciones. 2. Es inminente la necesidad de precautelar los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario y contacto inicial, y que deben ser protegidos por parte del Estado paraguayo. De lo contrario, se estaría provocando daños irreparables en contra de los mismos. 3. Otro caso es el correspondiente a los pueblos y comunidades indígenas despojadas y expulsados de su territorio, como consecuencia de la construcción de las hidroeléctricas binacionales tanto de Yacyretá e Itaipú, siendo el Estado paraguayo responsable del daño irreparable por el traslado y daño que seguimos sufriendo. El grave deterioro ambiental que sufrimos en lo físico, social y culturalmente se debe a la violación y destrucción de nuestra madre naturaleza, siendo Paraguay con la mayor tasa de deforestación en el mundo, entre comillas, 1.000 hectáreas por día, y la utilización indiscriminada de agrotóxicos que contamina y afecta a nuestra seguridad alimentaria y a nuestra fuente de agua, afectando la diversidad biológica y cultural de los habitantes de América y el mundo. Los pueblos indígenas tenemos derecho a una educación propia e integral, acorde a nuestra cosmovisión y cultura. El Estado tiene que proveer los medios para la aplicación efectiva de la Ley 3231/2007, que crea la Dirección General de Educación Indígena, y su reglamentación, decreto número 8284/2011. Así también realizar el esfuerzo para el acceso a la educación terciaria y universitaria. Para nosotros, los pueblos indígenas, el desarrollo con inclusión social significa no alterar y exterminar el bosque, sino vivir en armonía con nuestro entorno, y que son los espacios paritarios de participación, pero diferenciados, acorde a la cosmovisión de cada pueblo, y no es un acto de beneficencia o caridad que se realizan con los pueblos indígenas, sino que tiene un significado profundo que debe estar basado en el respeto a la diversidad, solidaridad, equidad y tratarnos como lo que somos, sujetos de derecho. Nosotros merecemos el respeto a nuestros valores culturales, que nos dignifica como pueblos indígenas. Reafirmamos que no somos vulnerables y pobres, sino que fuimos vulnerabilizados y empobrecidos por las políticas asimilacionistas y programas de desarrollo excluyente.
sin el cumplimiento de nuestro derecho al consentimiento libre, previo e informado, que se ejecutaron y que se siguen ejecutando en todo el continente americano. Ya la borrador Varias son las organizaciones indígenas en el Paraguay. 2 federaciones, organizaciones regionales, organizaciones étnicas, organizaciones comunitarias, y todas quieren expresarse. Y por eso se reúnen los líderes justamente para preparar este documento base. Pero en ese proceso de discusión, ¿qué dicen los demás líderes y en este caso participantes e integrantes de la FAPI? Los escuchamos y los vemos. Es importante ver toda la organización o yo ayude a Ari. Es importante tener entonces de que hay otra organización orando y guay. O sea, pero acuerdo ya pues, más ya tuvo los ya es más adelante, o sea, cada organización. Entonces es importante tener en de Jaipuru, hay necesidad de Goico Paraguay, tanto la ya se está orientada a lado, pero ya la necesidad en la sobre la indígena. Entonces ambas el mismo peteño tu ahí de favorecer totalmente con Paraguay, inclusive servir a otro país, ahí. Si se mueve, hay pone ya con tiempo, no hay variación, ya hace, na peña cumplia ya repeta, se repeta que ope, así se mueve, peña hará papel sistema para señor presidente. Siempre hacen porque o abarca partes diferentes problemáticos de Coco Paraguay. Otra cosa, os en duda han y cuál otro país, ese para la Copa Paraguay viene de Jaico. Pero hoy ahí Paraguay después hoy hay autoridad menela y voluntaria apoyando y cuaya con ambas ellas a través de documentos con ambas cuatro más y socio con ese guapo. Entonces a suponte ir al trabajo la gente que está con mis 5 ya va pues está ahí ahí ya se la doctora a felicitar pues así usted puede tener handling de trabajo. Y estamos muy de acuerdo con los indígenas de que a través de la organización, a través de la unidad de los pueblos indígenas, se pueden lograr mejores situaciones, se puede vivir mejor. Y apostemos a este gran objetivo, la unidad de los pueblos indígenas, para luchar juntos, para trabajar juntos en la construcción de una sociedad indígena mejor. Escuchamos a los organizadores, a los indígenas organizados, vimos y nos entristecimos también con la gente desalojada del distrito de Uraroaná. También nos alegramos con la gente de Sauyamaxa en este programa de hoy con voz propia. Y con esto cerramos y alentamos, sigamos trabajando por la unidad de los pueblos indígenas y también, así cuando tenemos por qué llorar, lloremos, y cuando tenemos que festejar, festejemos también como lo han hecho esta semana la gente de Sauyamaxa. Muchas gracias. Otro más. La